Si eres estudiante de Derecho o abogado y no conoces los retos de la cuarta revolución industrial, eres obsoleto. Hoy nos acompaña el abogado Dimaro Agudelo. Él es docente en la Universidad de Medellín en la materia de Derecho Procesal. Hola Dimaro, ¿cómo estás? Así, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, muchas gracias Dimaro y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno Dimaro, hablemos un poco como de esos retos que tenemos que enfrentar actualmente los abogados o todos los que estamos trabajando con servicios jurídicos. Pues mira, Astrid, para empezar, pienso que es muy importante reconocer el impacto que tuvo la pandemia en el ejercicio del derecho. Yo creo que a todos esto de la pandemia nos tocó profundamente porque veníamos de un proceso judicial tradicional, escrito, lleno de papeles, a un proceso judicial que es completamente digital, donde ya no había que presentar expedientes a los juzgados, sino que todo lo hacíamos desde el computador. Entonces eso implicó una revolución en la forma de ejercer el derecho, pero esa no es la revolución más importante porque eso es meramente práctico, meramente el ejercicio, sino que hay otro aspecto que tiene que ver con la forma como se ejerce el derecho y cómo impacta la cuarta revolución industrial en el ejercicio del derecho hoy. Es decir, no podemos hablar hoy de que el derecho es lo mismo antes de la cuarta revolución industrial que ahora. Y eso implica que los abogados tenemos que manejar conceptos como blockchain, smart contracts, ODR y otro montón de conceptos muy vinculados con esta nueva revolución industrial. Bueno, ahora que hablaste de esos términos, los abogados tenemos que inyectarnos, o sea, interiorizarnos de una nueva terminología. Hablemos así someramente y pues para que toda nuestra comunidad sepa qué es blockchain, qué es Internet de las cosas, qué es smart contract. Claro que sí. Básicamente decimos que blockchain es una forma de encriptación de información. El blockchain hace que la información que sea depositada allí sea prácticamente inmodificable, inalterable. Es una forma de encriptación que le garantiza absoluta integridad a la información allí depositada. Muchos escucharán blockchain y les parecerá muy extraño, otros lo vincularán, por ejemplo, con monedas digitales. Y es que el blockchain surge a partir de estas monedas digitales que conocen en el mundo digital, como por ejemplo Bitcoin, Ethereum y demás. Pero el blockchain existía mucho antes de eso. Lo que pasa es que ahorita esas monedas digitales utilizan estas herramientas de encriptamiento o de encriptación porque les garantiza mucha fidelidad, mucha integridad de la información. Entonces, el reto aquí es cómo utilizar ese blockchain para, por ejemplo, conservar la prueba, cómo utilizar blockchain para evitar la adulteración de documentos, cómo utilizar blockchain para garantizar la información que hay en el expediente. Entonces, hay todo un universo de posibilidades por explorar y creo que a eso tenemos que apuntarle todos los abogados. Bueno, yo soy una abogada y tengo un cliente que quiere hacer un smart contract. ¿Qué plataforma o qué tecnología o cómo realmente ejecuto ese smart contract? ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí hay que mencionar que el smart contract funciona en base a blockchain. Es decir, el smart contract necesariamente tiene que ser realizado en una plataforma de blockchain, porque si no, no sería un smart contract, sería un contrato normal. El smart contract como tal es un contrato que es autoejecutable. Se escribe en lenguaje de programación, no se escribe como elaboramos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa, sino que se hace con un lenguaje propio. Entonces, para esto, básicamente necesitamos tener conocimiento frente al lenguaje de programación o contratar un profesional de la ingeniería de sistemas que nos pueda llevar al lenguaje de programación las cláusulas que nosotros necesitamos poner en aquel contrato. Pero digamos que lo interesante de todo esto es saber que el contrato tradicional no se puede llevar a cabo en un smart contract. Es un contrato completamente diferente. El smart contract tiene unas cláusulas que, redactadas de la manera adecuada, hacen que una vez que se cumplan ciertas condiciones, se lleva a cabo las demás condiciones y por último se dé por cumplido el contrato. Bueno, o sea que dentro del mismo smart contract, como abogada estoy garantizando ese cumplimiento de ese contrato desde ahí. O sea, no tendría que acudir a un juez o iniciar un proceso judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones que allí se pactan. La ventaja del smart contract es que evita conflictos por incumplimiento. ¿Por qué? Porque una vez que se cumple una cláusula, automáticamente se lleva a la otra y después se da por terminado el contrato, se da por cumplido el contrato y por ende no hay conflictos. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un bien. Si lo establecemos en un smart contract, se establece que inicialmente hay que depositar un dinero en tal cuenta. Una vez depositado el dinero, saldrá el bien hacia el domicilio que se indicó.
una vez la persona lo reciba y esté de acuerdo con las condiciones, dará por cumplido el contrato y de esa manera ya se habrá ejecutado completamente el contrato. ¿Esto qué evita? Evita incumplimientos, evita litigios, evita que las personas tengan que acceder a la Administración de Justicia a resolver conflictos y demás, porque el contrato de por sí se ejecuta automáticamente. Pero entonces es una maravilla porque ya ahora los abogados, desde la elaboración de ese smart contract, estamos garantizando el cumplimiento de las obligaciones que allí se pactan. No tenemos que iniciar entonces un proceso judicial aparte. Exactamente, y por eso es muy importante que los abogados nos capacitemos en lenguajes de programación. Eso para los abogados puede ser un poco extraño. ¿Cómo así que lenguajes de programación? ¿Qué es Java? ¿Qué es C++? ¿Qué son esos términos que utilizan por lo general los ingenieros de sistemas? Pero realmente no es difícil, porque eso es simplemente un lenguaje que es propio de la ingeniería de sistemas, pero llevado al campo jurídico puede hacer maravillas. Entonces, conociendo ese lenguaje de programación, podemos elaborar contratos que sean inteligentes o smart contracts y por ende autoejecutables. Bueno, Dimaro, hablemos un poco acerca de los presupuestos procesales. Para nosotros los procesalistas siempre es un tema demasiado importante porque a veces se convierte como esa Biblia, como todos los pasos que tenemos que seguir para poder sacar adelante un proceso. Entonces, en esos presupuestos procesales, ya qué perspectiva les damos con las nuevas tecnologías. Hablemos, por ejemplo, jurisdicción, competencia, los requisitos formales. Claro, y es que la cuarta revolución industrial va a cambiar los presupuestos procesales. A nosotros en el pregrado nos enseñaron que estos son los presupuestos procesales y deben cumplirse porque son requisitos sine qua non. Nadie prácticamente se atrevería a tocar eso, pero hoy en día podemos decir que el concepto, por ejemplo, de jurisdicción tiende a modificarse. ¿Por qué? Porque tenemos hoy herramientas como las ODR que permiten resolver conflictos sin que haya un sujeto investido de esa autoridad jurisdiccional. Simplemente las personas acuden a una plataforma para resolver sus diferencias y luego allí se genera un convenio que resulta en la solución del conflicto de la manera más adecuada. También sucede lo mismo frente a la competencia. Hoy prácticamente me atrevería a decir que en algunos casos no sería necesario aplicar el artículo 28 de factores de competencia, del factor de competencia territorial. ¿Por qué? Porque si las audiencias son virtuales, el juez está en un lugar X, que puede estar fuera del país incluso, el demandado también puede estar fuera del país, entonces ¿para qué necesitamos aplicar el artículo 28 específicamente con lo que tiene que ver con la territorialidad para radicar la demanda? Creo que los sujetos pueden estar en diferentes partes del planeta Tierra y aún así resolverse el conflicto. Entonces mira que ese es otro presupuesto que también tiende a modificarse. Yo espero que ahora con la nueva modificación del código pues haya un poco más de flexibilidad en torno a ese factor de competencia territorial porque no se necesitaría tanto. Y también frente a la postulación, te cuento que hay muchos casos que se pueden resolver sin necesidad de abogado. Entonces, por ejemplo, podemos presentar demandas para resolver conflictos y no será un requisito necesario el abogado. También en muchos conflictos, por ejemplo, relacionados con nombres de dominio de páginas web, basta con diligenciar los formatos que nos establece la autoridad en la materia, que es la ICANN, y luego ya ellos resolverán el conflicto de manera vinculante. Bueno, tocaste un tema súper interesante y muy importante que es el ODR. Expliquémosle a nuestra comunidad qué significa el ODR y estas nuevas formas de dirimir conflictos. Sí, los ODR es una sigla que traduce Online Dispute Resolution. Es el nombre con el que más se conoce. En español se tradujo como Solución de Conflictos en Línea o SCL. ¿Eso qué significa? Son mecanismos que utilizan las partes en conflicto sin necesidad de un juez para que la diferencia sea resuelta de la manera más adecuada. Ese Online Dispute Resolution o ese ODR por lo general es ofrecido por las plataformas digitales para garantizar la solución de conflictos que se puedan generar, por ejemplo, entre compradores y vendedores. Lo utiliza, por ejemplo, Facebook, PayPal también lo utiliza, Mercado Libre, también Amazon. Hay muchas plataformas online que ofrecen bienes y servicios que utilizan mecanismos de ODR para resolver las diferencias. O sea, que termina siendo como un comité o como un juez que implementa esa misma plataforma para poder dirimir esos conflictos entre las partes. Básicamente se podría entender así, porque es un medio que utiliza la plataforma para poner en contacto a dos sujetos que tienen una diferencia o un conflicto frente a un bien o un servicio que se ha prestado. Entonces la plataforma garantiza la comunicación entre las partes, hace que ellas mismas se presenten fórmulas de arreglo y ya por último, cuando las partes están de acuerdo, pues se elabora el contrato que las partes firman electrónicamente y ya con eso se da por solucionado la diferencia. Excelente, Dimaro. La verdad es que ahora las nuevas tecnologías nos están trayendo nuevas alternativas y nuevos términos y nuevos procedimientos que todos
es importante que nos capacitemos y que echemos mano de todo esto, porque solamente nos ofrece ¿qué? Ventajas y bondades. Totalmente. Y hablemos un poco de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué manifiesta o qué ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de los ODR? Pues mira que la superintendencia en este momento tiene implementada una plataforma de ODR para solución de conflictos que están relacionados con el derecho del consumo. Se llama SIG Facilita. Es muy fácil utilizarla. Incluso digitando allí en internet esa expresión SIG Facilita, se encuentra la plataforma de ODR de la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí cada vez hay más comercios que han confiado en esta herramienta para solucionar sus diferencias. Entonces es muy interesante porque antes, cuando ibas a un almacén y comprabas un bien y luego no te gustaba por alguna razón o tenía un defecto y hacías la reclamación, a veces surgían ciertos conflictos. Ya en este momento, con la herramienta de SIG Facilita, prácticamente la superintendencia va a brindar una herramienta para que entre el consumidor y el proveedor del bien pues se pongan de acuerdo y ellos puedan resolver el conflicto de una manera amigable. Gracias, Dimaro. Bueno, a toda nuestra comunidad, si quieren profundizar en estos temas que son bien importantes y que son muy interesantes conocerlos para los estudiantes de Derecho, para los abogados, estamos invitándolos a todos al Seminario Internacional de Derecho Procesal, que se realizará este 20 y 21 de octubre de 2022 en Plaza Mayor, en la ciudad de Medellín. Cuéntanos un poco acerca de este seminario, en qué consiste, qué temas se van a tratar. Claro, es un evento internacional donde vamos a hablar de diferentes herramientas que nos brinda la cuarta revolución industrial para el ejercicio del derecho. Vamos a tocar temas como metaverso, inteligencia artificial, ODR que hemos mencionado, también otros mecanismos que nos trae la revolución con smart contracts y blockchain que ya hemos comentado aquí en esta entrevista. Entonces ahí vamos a poder hablar sobre esas bondades, esos beneficios y qué es lo que hay en el mundo jurídico respecto de estas herramientas. Bueno, muchas gracias, Dimaro, por acompañarnos. Y bueno, si te gustó este video, no olvides por favor darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir recibiendo contenido gratuito.